¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los amigos de Gestores Públicos Perú. Esta es una oportunidad muy valiosa para nosotros porque el día de hoy trataremos un tema que desgraciadamente suele aflorar eh, a lo largo de nuestra historia. Estamos hablando de la discriminación. El gran Eduardo Galeano señalaba: estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. La cultura del envase desprecia los contenidos. Esta reflexión nos permite señalar justamente la prevalencia de lo accesorio sobre lo fundamental y, desgraciadamente, la prevalencia de la raza, el origen o de la cultura sobre la propia naturaleza humana sigue prevaleciendo. El día de hoy vamos a hablar sobre discriminación y sobre el derecho que tenemos todos los seres humanos a la igualdad. Ello en atención a las declaraciones de una congresista peruana, Marta Chávez, que días atrás cuestionó de forma bastante singular y con términos racistas y discriminatorios la designación de un funcionario peruano ante la OEA, el funcionario Vicente Ceballos. Muy bien, esta congresista aludió además a un país hermano, al Estado plurinacional de Bolivia. Es por ello que el día de hoy nos congregamos y tenemos la valiosa participación de dos representantes, de dos congresistas, de dos parlamentarios. Estamos hablando del parlamentario Walter Johnny Ascona Calderón, de Alianza por el Progreso, y también de la senadora María Oporto Balboa. Ella es senadora del Movimiento al Socialismo en Bolivia. Asimismo, contamos con la participación de dos destacados panelistas. Nos referimos al señor Juan Zúñiga Rodríguez. Él es vocero de Amnistía Internacional y ex consejero regional de Moquegua, y del antropólogo José Lombardi Indacochea. Él actualmente es asesor de la Municipalidad Provincial de Arequipa y en ambos casos son eximios conocedores de políticas públicas y de administración pública. Primero quiero darles la bienvenida a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas Y noches. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar cediéndole el uso de la palabra a nuestra invitada especial. Hablamos de la senadora María Oporto Balboa, para que nos hable un poco sobre cómo se ha percibido estas declaraciones, cuál es el impacto que ha tenido en Bolivia y, por supuesto, cómo ven el tema de la discriminación por razones de origen, por cuestiones raciales, ¿no? Y la relación con el Perú. Senadora María Oporto, muy buenas noches. Tiene usted el uso de la palabra. Bienvenida a Gestores Públicos Perú. Buenas noches. En principio, saludar a todos los panelistas que están aquí presentes y bueno, también un abrazo fraterno a todos los hermanos, hermanas peruanas, pero también a todas las personas que nos ven por tu canal en todo Latinoamérica. Y bueno, pues muy indignada, ¿no? Por las declaraciones totalmente racistas de la congresista Marta Chávez. Y bueno, en realidad todos los que han escuchado estas declaraciones en nuestro país de Bolivia se sienten, ¿no? Agredidos, se sienten indignados por este tipo de declaraciones de una autoridad del hermano país del Perú. Bueno, mi persona ha hecho llegar, ¿no? De manera pública las, más que todo, las impresiones, la indignación y el repudio contra este tipo de declaraciones, y también ha pedido al Estado peruano para que pueda sancionarse este tipo
de, bueno, pues declaraciones totalmente racistas en contra de la identidad, ¿no? Del Estado boliviano y también de la identidad de todos los latinoamericanos. Entonces, hemos estado también escuchando las noticias donde hemos visto de que ha habido una disculpa a medias, nada sincera, ¿no? Porque de acuerdo a lo que ella manifestó, la congresista en sus disculpas, bueno, decía, ¿no? Si alguien se siente, bueno, tal vez afectado, que ella levanta las palabras. En realidad no lo ha hecho de manera sincera y lo único que nosotros también hemos pedido, si quiere otorgar una disculpa, que lo haga de manera sincera y también tampoco cuando existe un delito, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi país, el tema de la discriminación y racismo es un delito penal. Entonces, también en el Perú tienen normativas y seguramente la discriminación y el racismo está dentro de su legislación penalizando este tipo de acciones. En ese sentido, hemos pedido también que de acuerdo a las leyes peruanas se pueda sancionar a la congresista. Desde el Congreso también tienen sus reglamentos, comisiones de ética, donde obviamente también se le podrá sancionar a la congresista. Pero ¿de qué se trata? De que esta acción no se quede en la impunidad, ¿no? De que se siente un precedente para que no exista en lo posterior en nuevos hechos de discriminación y racismo por cualquier tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, por razones, en este caso, de identidad, de origen. Y bueno, esperamos de que las autoridades puedan sancionar de acuerdo a sus normas del Perú y que puedan sentar un precedente. Ese es el pedido. Y también aquí en nuestro país, bueno, pues hemos estado luchando bastante contra toda forma de racismo y discriminación, ¿no? Congresista, senadora, si me permite, justamente allí queríamos llegar, porque primero solidarizarnos todos con estas expresiones discriminatorias que sin duda tienen que ser interpeladas, cuestionadas y censuradas. Efectivamente, somos una nación latinoamericana con diversidad, ¿no? Con historia además prehispánica, ¿no? Precolonial, y que debe reconocerse como una mixtura de orígenes y de razas. Al respecto, nos gustaría conocer un poco más. Usted es abogada de profesión y el caso de la Constitución boliviana no deja de ser un caso de estudio. Me permito dar lectura específicamente a un fragmento de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Comencemos por rescatar eso, el Estado Plurinacional de Bolivia. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, afiliación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Si uno da lectura a estos lineamientos jurídicos, uno tiene la impresión de que efectivamente en Bolivia se promueve la igualdad y que estamos ante una legislación avanzada para promover este derecho. ¿Cómo usted percibe que están actualmente las cosas en Latinoamérica y particularmente en Bolivia respecto al derecho a la igualdad? Bueno, en principio quisiera yo un poco comentarte, ¿no? El tema de la Constitución Política del Estado y de este artículo específicamente. Yo he sido constituyente, he tenido la oportunidad de participar en la elaboración de una Constitución Política del Estado nueva en nuestro país el año 2006. Y bueno, ha sido un escenario de muchísimo debate, de muchísima carga,
¿no? De una carga tal vez de discriminación. Yo te comento, y también a todos los que nos ven, de que en esta constituyente, en esta asamblea, existía la representación de muchos pueblos y naciones indígenas originarias campesinas. Era una participación plural, ¿no? De todo el pueblo boliviano, o sea, una representación, la primera representación con diferentes naciones, ¿no? Dentro de la Asamblea Constituyente. Y es así, por eso te digo que había una carga tal vez de indignación histórica de más de 500 años de represión, de discriminación hacia los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos. En realidad, en nuestro país, la nación o las naciones que existían estaban clandestinas. Esas naciones no eran parte del Estado-nación, es decir, de Bolivia. Y en esta nueva constitución política del Estado, lo que se ha hecho es reconocer a todas las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que existen en nuestro territorio nacional, y por eso se llama, por ejemplo, Estado plurinacional, ¿no? Entonces, está conformado por muchas naciones dentro de una nación, ¿no? Que es el Estado boliviano. Y bueno, por eso se plantea de que ya no tiene que existir la discriminación en nuestro país, de que ya no tiene que existir el racismo, ¿no? De que una persona sea excluida por tener diferente color de piel, diferente origen, diferente raíces, ¿no? Que otra persona. Entonces, ha sido una incorporación muy importante. El que ha querido, más que todo, eh, erradicar, suprimir toda forma de discriminación y exclusión también, ¿no? Hacia las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que existen en nuestro país. Actualmente son 36 naciones que han sobrevivido a la colonia, porque antes eran como 100, pero ahora se han mantenido 36 naciones con idioma propio, con religión, con territorio, y bueno, estas naciones ahora están incorporadas dentro del Estado boliviano, somos parte, todos, por eso somos Estado plurinacional ahora, y también esta nueva constitución política del Estado ha querido acabar con esa exclusión y discriminación de más de 500 años y refundar un país sin discriminación y sin racismo. Y aquí, en esta constitución, se han sentado las bases, ¿no? Y se ha incorporado, por ejemplo, este artículo que tú lo has acabado de leer, es el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, donde claramente dice, ¿no? El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón, y vamos a especificar, de origen, de nacionalidad. Y a eso es a lo que nosotros nos referimos, ¿no? Que no tiene que haber. Y esta constitución se ha ido también desarrollando en las normativas. Por ejemplo, el Código Penal, que ya sanciona y criminaliza cualquier tipo de discriminación y racismo en nuestro país y sanciona con una penalidad de 5 años de cárcel. Entonces, se ha creado nuevas leyes en nuestro país desde la promulgación y aprobación de esta nueva Constitución Política del Estado, y uno de los pilares fundamentales es acabar con la exclusión histórica de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y también con toda forma de discriminación y racismo. Entonces, bueno, yo me siento muy feliz, ¿no? Por estar, bueno, luchando por la implementación de esta Constitución Política del Estado, donde han participado los representantes de todo el pueblo boliviano, pero que también han aprobado esta Constitución, ha sido aprobada por un referéndum, ¿no? Por parte de todo el pueblo boliviano. Y bueno, pues nosotros, uno de los temas fundamentales es luchar, ¿no? En todo momento contra cualquier forma de discriminación y racismo en nuestro país. Y también, obviamente, ¿no?
de luchar por los derechos humanos y si en este caso también nos hemos sentido muy indignados por las declaraciones, es porque nosotros somos pueblos hermanos. Bolivia, Perú, venimos de las mismas raíces, de los mismos orígenes y, y sabemos muy bien que el pueblo peruano poco comparte con esta forma de declaraciones racistas. Y bueno, pues yo pienso que estamos, ¿no? Y tenemos la función como legisladores, como autoridades, de hacer cumplir las leyes que van fundamentalmente a garantizar los derechos humanos, los derechos a la igualdad, pero también si se atentan contra estos derechos, se los tiene que sancionar para sentar un precedente y no se vuelva a cometer más. Correcto, senadora, ha sido usted muy clara. Agradecemos el haber compartido la experiencia jurídica, la experiencia constitucional que inspiró a plantear frontalmente la lucha contra la discriminación en el país hermano de Bolivia, en el Estado plurinacional de Bolivia. Muy bien, agradeceremos mantenerse en contacto porque vamos a tener a uno de sus colegas, a un homólogo suyo, nos referimos al congresista Walter Azcona. Él ha tenido a bien también participar de este conversatorio virtual. Él ha sido, es exalcalde de distrital de Pacocha y además representante de los obreros, trabajadores mineros, una destacada trayectoria sindical es la que tiene el actual congresista. Congresista Walter Azcona, muy buenas noches. ¿Cómo vamos por casa? ¿Qué impresiones nos deja esta intervención de vuestra colega Marta Chávez? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. En principio ya hemos tenido oportunidad de estar con la senadora María Oporto. Nuevamente reiterar sentir vergüenza ajena, pero allí estamos. Nuestros países hermanos, estamos juntos siempre para luchar temas como el que tenemos hoy en día. La congresista Marta Chávez señaló pues frases discriminatorias en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Precisamente lo anecdótico es que estando en la Comisión de Constitución, lamentablemente señaló lo que conocemos y el motivo es la designación de el ex premier Vicente Antonio Ceballos Salinas como embajador de Perú ante la OEA. Que de una u otra manera el país tenía opiniones distantes con su nombramiento, pero favor que le ha hecho Marta Chávez, pero nunca debió dirigirse en la forma que lo señaló. Y lo que señaló precisamente es lo que cuestionamos, señalando que debió designarse embajador en Bolivia porque como persona de Moquegua, es decir, de nuestra tierra acá del sur, y de rasgos andinos, debe conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina y mestiza de Bolivia. Entonces nos está señalando como algo diferente, mirando por debajo de su vista a quienes vivimos en el sur del Perú y nuestros hermanos bolivianos. Eso nos da vergüenza sinceramente ajena de lo señalado. Pero, ¿cuáles son las causas que Marta Chávez tiene en su haber, ¿no? Su actitud discriminatoria es reflejo de una clase política que practica el ninguneo social y estatal por los derechos humanos. Recordemos que esa actitud es propia del año 90, la década del 90, algo que hemos vivido como país y que todos quisiéramos recordar, porque allí donde unos eran mejores que otros por sus rasgos, ¿no? Una actitud de ese entonces que obviamente la rechazamos. Esto se debe pues, a las valoraciones tradicionales que ella representa
y los valores modernos, fuente de los derechos humanos que para ella no son compatibles. Estos valores tienen que ver con la vida del mundo de Marta Chávez, donde tiene en su persona ser más autoritaria que democrática, tiene en su persona ser más intolerante que tolerante, tiene en su persona más virreinal o monárquica que republicana, es más tradicionalista que moderna. De esa concepción del mundo, ¿no? De esa concepción del mundo donde proviene el racismo. Por otro lado, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo, bueno, no tengo muy claro en este momento, pero el número del artículo, pero todos somos iguales ante la ley y tienen sin distinción tienen derecho a la igualdad, a la protección de la ley. Todos tenemos derecho a la igualdad y de protección contra toda discriminación, ¿no? Entonces, habría que recordarle a la señora Marta Chávez que todos tenemos iguales derechos, algo de repente sencillo, pero que no lo practican lamentablemente. Los pueblos hermanos del sur, como es Bolivia y Perú, existe una relación histórica, ¿no? De relaciones sociales, económicas, políticas, en el territorio de Bolivia y del sur en particular, como la vez pasada señalaba en una radio, cuando estaba también la senadora Oporto, que nos unen no solamente estos rasgos de raza, de idioma, sino estamos juntos por despegar en esta parte de la macroregión del sur de América Latina. Las condiciones se dan, vienen, se dan, pero en algún momento va a ser muy importante el corredor bioceánico que debe tener Bolivia y nosotros en nuestra parte, para precisamente que venga por Moquegua, ¿no? Entonces, yo creo que Marta Chávez, por más que ella lo ha señalado, en particular a mi persona, cuando recién nos conocimos en el Congreso, y además lo ha dicho en algunos medios de prensa, que ella tiene familia moqueguana, ¿no? Entonces, por eso es su capacidad de inteligencia, cómo lo trae abajo cuando hace este tipo de declaraciones, y no es primera vez, ¿no? Además, ella señala también que ha vivido en Achacra, en Cocachacra, específicamente en el Valle de Tambo de Arequipa, que parece más allá de una posición forzada, de repente no es cierto, porque eso nos hace presentar como una duda. Nuestra relación con Bolivia y el sur del Perú nos hace recordar al Valle de Moquegua, de donde en antaño partían caravanas llevando el vino y los piscos, ¿no? A la zona de Potosí en Bolivia, donde se extraía la plata. Luego, en la era embarcada pues, por los puertos del sur peruano, ¿no? Entonces, sobre la base histórica entre Bolivia y el Perú, y en particular el sur, debemos contribuir a que hay que trabajar para una plataforma de lucha contra el racismo y hacer prevalecer nuestros derechos a la no discriminación, el respeto y sobre todo la tolerancia a la multiculturalidad y la plurinacionalidad, ¿no? Es algo tan precioso, tan grande que tenemos nosotros, y que alguien quiera empañar, hay que rechazarlo. Congresista, sí, si me permite, al respecto, bueno, más allá del hecho anecdótico y que, como señalamos, nos produce rechazo respecto a estas declaraciones, lamentablemente como país debemos señalar de que no es la primera vez. Esta es una raya más al tigre. Hace algunos años atrás, no más de 2 o 3, fuimos noticia porque la ONU censuró la utilización de la figura de la mujer andina para programas cómicos. Y esto no es algo nuevo, ¿no? Se sigue percibiendo, mejor dicho, se sigue demostrando en los gestos cotidianos, en los gestos que aparecen por parte de nuestros actores políticos, con expresiones tipo peruanos de segunda categoría, etcétera. Se sigue demostrando de que somos una sociedad típicamente racista y discriminatoria.
desde su perspectiva, ¿qué toca hacer? Tenemos formalmente una constitución que dice que todos tienen el derecho a la igualdad, artículo segundo, numeral segundo. Vivimos también en un marco de convencionalidad donde los tratados internacionales proscriben toda forma de discriminación. Y es más, en nuestro caso, hemos incluido como figura penal la discriminación. Actualmente la congresista Marta Chávez es bastante probable que sea procesada por ello. ¿Qué más nos toca hacer como sociedad? ¿Qué más le toca hacer al Congreso para deshacernos o reducir al mínimo esta lacra de la discriminación de todo tipo? Sí, dos cosas. A ver, en principio, eh, estamos haciendo una acción. No solamente nosotros, sino otros parlamentarios de otras bancadas ya han presentado denuncias en la Comisión de Ética, porque es una cuestión sencilla. Si no pasa nada, que es lo que no consideramos, si no pasa nada, siendo congresista, imagínense, el ciudadano común y corriente va a sentirse pues indignado, y no solamente eso, sino que no habría justicia en nuestro país, porque vendrían los insultos, la discriminación, en fin, y no le va a pasar nada. Si a una congresista no le pasó nada, entonces al ciudadano va a decir, yo también voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros hemos presentado una denuncia en la Comisión de Ética para que tenga la máxima sanción. Además, el Código Penal establece pues una sanción como delito, y eso no solamente existe en nuestro código, sino también de otros países. Ahora, ¿qué hacer para que esto se pueda superar? Nosotros tenemos un tema así de sencillo, como que uno viene del pueblo, como trabajador, quiero hablar en ese sentido. Cuando yo estudiaba la secundaria, la primaria, parte de la primaria, teníamos en la currícula escolar cursos de educación cívica. Hoy día no existe, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que pasa que por allí, porque tiene que haber un cambio en la currícula educativa nacional del país, para que desde el niño pueda tener el respeto entre nosotros, que todos somos iguales, tiene que ver el respeto verdaderamente a nuestros símbolos patrios, el respeto al adulto mayor, tiene que ver el respeto al niño, tiene que ver el respeto a la mujer. Entonces, porque hoy día podemos encontrar en un servicio de transporte urbano donde el joven nunca le cede asiento a un adulto, por decir algo sencillo, pero tan valioso, ¿no? Entonces, eso viene por una formación que se inicia, es cierto, en nuestra familia, en nuestros hogares, pero pasa también cuando estamos en la escuela. Entonces, está viéndose cosas muy, muy difíciles, y creo que lo que vivimos hoy en día, el tema de la salud, que ha demostrado en muchos países donde hay una crisis en la salud, nos hace reflexionar. Considero que así va a ser, para no solamente tener una mirada diferente en lo que es responsabilidad de los gobiernos, el tema de educación, el tema de salud, sino también los otros temas que tienen que ver con los servicios en la ciudad. El tema es amplio, pero que es importante, que tiene que cambiar desde la niñez, desde la juventud, pasando por las escuelas, los institutos, las universidades, ¿no? Las universidades se han convertido en un negocio hoy en día, ¿no? Un negocio. Entonces tiene que regresarse a verdaderamente tener estudiantes profesionales, pero de verdad con capacidad de ser competitivos en un mundo tan diferente, ¿no? Porque las universidades, yo estaba viendo en algunos rankings, ni la San Agustín, ni la San Marcos, ni la UNI, ni la Católica de Lima están en un ranking en el mundo, ¿no? Entonces, mire a qué hemos llegado, donde los estudiantes tienen un comportamiento diferente. Congresista, solamente de manera muy puntual, porque tenemos también otros invitados, una pregunta personal. ¿Usted alguna vez se ha sentido discriminado por alguna razón? Sí, por supuesto que sí. Cosa que no le he sentido cuando he tenido la oportunidad de afuera. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Te miran la cara. Te miran la cara, pero frente a eso se impone
el respeto. La persona tiene que imponer el respeto, tiene que imponer que aquí todos somos iguales, porque no podemos agachar la cabeza. Yo soy una persona bastante sencilla, me conocen en mi ámbito donde he laborado, vivido, callado, tímido, si se quiere, pero me sale la cuestión del respeto. Y les cuento algo muy rápido que tiene que ver con la discriminación que viene de hace muchos años. Cuando llegan los españoles, escribe un historiador, apellido Rodríguez, cusqueño, donde los españoles traen eso también, ¿no? Y cuando llegan a México, ven a un perrito muy, muy, muy tosquito, con su pelaje, parecido al perrito inca, ¿no? Al perrito peruano que le llamamos, perrito chino. Entonces, los españoles o narra este historiador que habla de este perrito en términos despectivos, porque era feíto, decía, ¿no? Yo quiero hablar un lenguaje más apropiado, pero entonces le ponen un nombre por equivocación de un lenguaje propio de los indígenas oriundos de la zona de México y le ponen el nombre al perro, le ponen el nombre del término de cholo, ¿no? Entonces eso lo traen aquí y le dicen a nuestros ancestros, a los incas, le dicen cholo, pero le dicen con un término despectivo. Y ha quedado hasta el día de hoy, y nosotros repetimos y decimos, nos sentimos orgullosos de ser cholos, pero si regresamos a la razón por las cuales narran esto, nos están diciendo así, toscos, feos, sucios, ¿no? Entonces, eso no nos enseñan en la historia, pero es algo que lo he leído y por eso me permito transmitirlos a ustedes, ¿no? Entonces, Correcto, no muchas debemos... gracias. Muchas gracias, congresista. Vamos a tener una nueva participación. Estamos también con Juan Zúñiga Rodríguez. Él es vocero de Amnistía Internacional y él también ha sido una autoridad política, ha sido ex consejero regional por Moquegua y posee una amplia experiencia en el sector público y en la administración pública en general. Estimado Juan, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este importante debate. Amnistía Internacional, como organización de derechos humanos, rechaza profundamente las declaraciones de la congresista Marta Chávez como un hecho violento de discriminación racial. Amnistía Internacional considera que la discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa el ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer lo que es. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencia, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud y otras condiciones. Y aún así, con demasiada frecuencia oímos historias desgarradoras de personas que sufren crueldad solo por pertenecer a un grupo diferente de quienes están en posiciones de privilegio o poder. Amnistía considera que la discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o tratos aplicados. La labor de Amnistía Internacional se basa en el principio a la no discriminación. Trabajamos con comunidades en todo el mundo para cuestionar leyes y prácticas discriminatorias y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad. Lamentablemente, una de las principales formas de discriminación en el mundo es la discriminación étnica y racial. El racismo afecta a todos los países del mundo de forma sistemática. Niega a las personas la totalidad de sus derechos humanos solo por su color, por su raza, por su etnia u origen nacional. El racismo sin control puede alimentar atrocidades a gran escala, como por ejemplo ha sucedido en Ruanda en 1994,
y que recientemente está generando la famosa limpieza étnica y segregación racial en comunidades como en Myanmar. El caso más emblemático recientemente fue la discriminación racial que terminó en crimen con George Floyd, un ciudadano afrodescendiente de Estados Unidos. Lo vimos todos, lamentablemente, como un agente de la policía de Estados Unidos, arrodillado sobre su cuello hasta matarlo, simplemente por la sospecha de haber entregado un billete falsificado de $20. En el Perú, la señora Marta Chávez recientemente nos ha vuelto a sorprender con estos comentarios que realmente son incomprensibles cuando viene sobre todo de una representante del Poder Legislativo. Declaraciones con mayor incidencia cuando hace en el ejercicio de sus funciones, como bien lo dijo el congresista Walter Ascona en la Comisión de Constitución, nada menos. Esto agrava el hecho discriminatorio, ofensivo, tanto al pueblo peruano en general y en particular al pueblo de Moquegua, a quien hace mención, ¿no? Y a la República Hermana Plurinacional de Bolivia, que nos honra ahora con la presencia de la senadora, muy claramente ha expresado su posición. Queremos resaltar que en el Perú la discriminación racial está penalizada en el artículo 323 del Código Penal, en la que inclusive señala la sanción correspondiente a quienes hacen hechos de discriminación racial. Estimado Creemos... Juan, una consulta al respecto. ¿Está claro, creo para todos, que las declaraciones de la congresista merecen una censura clara y definitiva? Sin embargo, me permito preguntarte, ¿no es acaso que estamos ante un doble estándar como nación? Porque, digamos, bueno, ha sido un hecho público, ha sido una manifestación de discriminación dura, ¿no? Si le podemos poner alguna calificación. Pero ¿qué es de la discriminación blanda, la discriminación cotidiana, las denominadas caricias sociales, aquellos hechos discriminatorios que nosotros hemos ido normalizando como sociedad, ¿no? No es que simplemente lo de la congresista fue la manifestación de algo que ya, de la enfermedad que ha infectado a nuestra nación, a nuestro país y que permanece y está latente. Sí, efectivamente, Jesús, hay discriminación directa, que es el caso de la congresista Marta Chávez, ¿no? Hay discriminación indirecta y hay discriminación que es una combinación de las mismas, que lamentablemente en una cultura discriminatoria en la que vivimos y que tenemos que reconocer y combatir, se dan a menudo, permanentemente, de manera cotidiana, cosa que debemos tomar muy en serio, y creo que el congresista Walter Ascona ha planteado algunas alternativas para poder, desde el Estado, desarrollar no solamente normas legales, sino promocionar actitudes, valores que identifiquen esta violencia que representa la discriminación en general, ¿no? Porque una de las discriminaciones muy a menudo es la discriminación racial, pero hay discriminación por sexo, discriminación por color, discriminación por género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un trabajo sumamente importante que tienen que hacer los estados, y Amnistía Internacional recomienda que los estados protejan a todas las personas, sean quienes sean, por hechos de discriminación y violencia. Introduzcan leyes y políticas que promuevan inclusión y diversidad en todos los ámbitos de la sociedad, y tomen medidas para abordar causas fundamentales de discriminación, ¿no? Cuestionando los estereotipos y las actitudes que la fomentan.
Entonces yo creo que es una labor transversal de la sociedad donde todos tenemos que ser conscientes y militantes de una acción de lucha en contra de la discriminación en todos sus aspectos. Yo creo que es una tarea que no puede esperar, no puede esperar y que se tiene que trabajar con mucha fuerza y con mucha responsabilidad, mi querido Jesús. Correcto, muchas gracias, Juan Zúñiga. Vamos a continuar en la segunda ronda. Me gustaría en ese momento también solicitar la participación de José Lombardi Indacochea. Él es antropólogo, funcionario público, conocedor también de políticas públicas y de administración pública. Preguntarle, primero darle la bienvenida, estimado José, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús, buenas noches, María, Walter y Coco, ¿cómo están? Preguntarte, buenas noches, José, bienvenido a Gestores Públicos. ¿Cuál es el origen, desde la perspectiva antropológica, de la discriminación? ¿Estamos hablando de algo inherente al ser humano? ¿Es producto del miedo? ¿Es quizás una respuesta evolutiva? ¿O por el contrario es una manifestación simplemente de orden cultural? ¿Cómo entendemos la discriminación en el ser humano? Mira, bueno, creo que las personas que me han antecedido ya han hablado bastante del comportamiento de Marta Chávez. Marta Chávez es lo más opuesto a mis posiciones políticas, pero creo que efectivamente esto es un problema, el fenómeno, el hecho de Marta Chávez es un iceberg, o sea, es el punto de un comportamiento que tenemos como sociedad, ¿no? Yo creo que el Perú es una sociedad de mucha discriminación, ¿no? Es una sociedad en la cual se establecen demasiadas diferencias, ¿no? Y esas diferencias, efectivamente, no le busquemos antecedentes históricos que, que probablemente los vengan probablemente de la conquista, hay quienes se creen pues que son descendientes de los españoles, ¿no? Sino que creo que está interiorizada en nuestro propio comportamiento cotidiano. Y ahí yo voy a señalar dos cosas. Estamos hablando, y me parece muy bien, que todo acto discriminatorio sea sancionado. Pero al primero que tenemos que sancionar es al Estado peruano. Porque el Estado peruano no garantiza igualdad de derechos y de oportunidades. Y cuando yo tengo educación privada y educación pública y marco a la juventud en función de dos comportamientos en el cual la gente que estudia en un colegio público no sabe que existe un colegio privado y el del colegio privado no existe, no sabe que existe un Perú donde hay gente que estudia en un colegio. En el Perú no hay una educación pública que dé oportunidades a todos los peruanos. En el Perú y el Estado fomenta la discriminación. Y eso tenemos que tenerlo clarísimo. Y cuando ha habido esta pandemia, hemos notado que hay 4 sistemas de salud, ¿no es cierto? Hay la salud del MINSA, hay la salud del Instituto Peruano de Seguridad Social, están lo de las Fuerzas Armadas y Policial, y están las clínicas privadas. ¿Dónde está el sistema único de salud como oportunidad a todos los peruanos? Entonces, el propio Estado fomenta la discriminación y las diferencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a...? Está muy bien que se sancione a los comportamientos, pero no basta, porque tiene que haber, efectivamente, yo creo, el respeto a los derechos empieza porque tienes un Estado que genera oportunidades para todos los peruanos. Si no hay oportunidades para todos los peruanos, habrán ciudadanos que tienen derechos y ciudadanos a los cuales se les niega el derecho desde el propio Estado. Entonces, yo creo que ese es el fomento. Si no vamos a sistemas que respeten, sistema único de salud, sistema público de educación, a mí me molesta mucho, y ahora que vamos a estar en pie de campaña, todo el mundo se llena la boca de educación, y yo siempre digo, educación pública de calidad. Esa es la demanda principal. No es educación para todos, y no es que la gente vaya a educarse a la escuelita en la esquina que está en el 3er piso. Eso no es, y es privada.
Eso no es educación. Igual la salud, ¿no es cierto? La salud está negada. Efectivamente, si uno no hacía, o con lo del COVID, si no hacía su cola para ser atendido, se muere, pues. Entonces, ¿dónde está el derecho a, a dar igualdad de oportunidades a todos los peruanos? Yo creo que eso es un tema, y eso se tiene que cambiar efectivamente bajo la lógica de igualdad de derechos, bajo igualdad de oportunidades para todos los peruanos. En segundo lugar, yo creo que hay pues, esto es un tema muy fuerte porque es un tema ideológico, ¿no? La señora Marta Chávez, como muchos peruanos, tienen un prototipo de qué debe ser un embajador, ¿no es cierto? Un embajador debe ser, y si es para un organismo internacional, debe ser blanco, bien parado, bien pintó, haber estudiado diplomacia y tener una base probablemente por la Universidad Católica de Lima o la Universidad del Pacífico. Si no, no tiene, eso es una discriminación, es un prejuicio de lo que debe ser un embajador. Segundo prejuicio, el presidente no puede, hace una acción oscura, ¿no? En el término de Marta Chávez, ¿no? Porque está utilizando la pandemia para eximir y nombrar a una persona que no tiene ese perfil. Caramba, el presidente tiene el derecho de nombrar embajadores políticos y todos los presidentes, el propio líder de la señora Marta Chávez, nombró a su cuñado como embajador en Japón y no tenía ni los antecedentes ni los rasgos, ¿no? Para tener ese cargo. Entonces, todos los presidentes nombran embajadores políticos. Ese no es el problema. El problema es que lo hacen en la pandemia, a oscuras. Entonces, crea un prejuicio. Y el otro prejuicio, yo creo que es más grave, de lo que dijo la senadora y el congresista, ¿no? Es no solamente él tiene que ir a Bolivia, ¿no? Porque tiene los rasgos andinos. No, los andinos se deben juntar entre ellos porque entre ellos se entienden. Ese es el mensaje de Marta Chávez, ¿no? Entonces, claro, es que vaya para allá, porque no lo van a entender, porque es andino, no lo van a entender en la OEA. Entonces, eso, pero eso es creo yo, que es un prejuicio, pero es un prejuicio que está en el común de la gente. Y siempre hemos dicho, ¿no? Cuando hay cambios, el cambio más difícil es el cambio ideológico, ¿no? Y ese cambio ideológico es el que nos han metido y es actual, ¿no es cierto? O sea, es actual en términos de los prejuicios de quiénes pueden ser presidentes, quiénes pueden ser gobernantes, quiénes pueden ser ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que finalmente también, y acá con esto respondo, también hay el prejuicio, pues, en relación a los políticos, ¿no? Antes tú le preguntaste al congresista Ascoda si había sido discriminado, y dije, ¿y cuánto? ¿Y yo en qué he sido discriminado? Quienes hemos tenido determinadas ideas políticas, hemos sido también 1000 veces discriminados, ¿no es cierto? Porque también hay una discriminación, ¿no? De que todo, y usted también, el congresista, lo vive, ¿no? Todo lo que se opone hoy al pensamiento del liberalismo y al pensamiento del liberalismo como pensamiento único, está un poco más allá de lo que es comunismo, terrorismo, subversivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos viendo a una lógica de que lo correcto es unificar la sociedad bajo un pensamiento y que ese pensamiento es el pensamiento del libre mercado que resuelve todos los problemas y del liberalismo, ¿no? Todo lo que vaya en contra de eso, efectivamente, es visto mal. Y esto tiene que ver, y con esto termino, y esto tiene que ver qué visión de democracia generamos. La democracia es pluralidad, la democracia es diferencia. La democracia es no asustarte del diferente, es entenderlo y tratar de llegar a acuerdo. Entonces, la parte de democracia como es diversidad, es diferencia y es acuerdo de los diferentes,
no nos las enseñaron ni en el curso de educación cívica que llevamos en el colegio, ¿no es cierto? Pero era la esencia de la democracia. Esa es la esencia. En el Perú no sabemos consensuar. En el Perú no sabemos dialogar. En el Perú sabemos confrontar, sabemos lingunear, incluso linguneamos a la autoridad. Este chico que en Lima le dice al policía, tú no tienes derecho a, a llevarme preso, a llamarme la atención, en fin. Esa carta a Yica que circuló en Arequipa vísperas de las fiestas de Arequipa, en la cual le decía que Yica no podía gobernar porque no sentía el chili, el misti, la pampeña, eso es discriminación, porque ahí lo que estás diciendo es, acá los gobiernan los que viven en el cercado de Arequipa, ellos son los únicos que pueden gobernar. Adiós Carabelí, adiós Camaná. Entonces, y eso sí, a mucha gente le pareció interesante, ¿no? En lugar de criticar a Yica por sus posiciones políticas, lo hicieron por sus posiciones racistas, porque como que lo llevamos en las venas y no lo permitimos. Entonces, creo que hay que ubicar la cosa en que hay una fuerte ideología discriminatoria que establece diferencias, que no nos ayuda ni a construir democracia, ni a hacer cohesión, ¿no? Y hacer cohesión social, que probablemente son los temas centrales que el Perú debe resolver. Y con eso, y que eso venga de un personaje con una cierta trayectoria y que ubica y que es un funcionario público, es muy grave, porque lo que está haciendo es alimentando discriminación, pues, ¿no? Cuando es lo Estimado que José, debe superar, ¿no? me veo tentado y lo hago con el mayor de los respetos, ¿no? Se lo pregunté al congresista Ascona. Ahora te lo pregunto a ti. ¿Tú te has sentido discriminado o quizá privilegiado por cuestiones de raza o de apellido? Te lo pregunto porque, permítame utilizar un término coloquial, eres el más colorado de los que estamos acá, ¿no? Espero que no me hayas invitado por eso. No, Es el, ¿No? Porque tu pregunta termina siendo ofensiva, pero te voy a contestar, y lo he dicho antes en mi intervención, ¿no? Yo sí he sido discriminado por las posiciones de mis ideas, y ahí me conocen. Yo nunca he estado del lado de los poderosos, siempre he estado del lado de los sectores más populares, y siempre he militado en eso, y siempre he sido discriminado por eso, ¿no? Y yo pues sí puedo dar fe de que en este país todas las ideas que son diferentes a las del poder son discriminadas y tienen menos posibilidades de opciones, ¿no? Si yo no, si tú hubieras esperado una respuesta que te diga que yo por blanquito tengo prestigio, poder y dinero, te quemaste, porque no tengo prestigio como persona honorable. No, eso me da el poder de las ideas, pero no tengo dinero, ¿no es cierto? correcto. Entonces, en ese sentido, creo que queda clarísimo, pero sí creo que hay una discriminación también en términos de ideas, ¿no? Correcto, estimado José, solamente precisar, la pregunta tuvo la mejor de las intenciones en realidad porque estamos analizando un tema, reitero, somos una sociedad multicolor, de múltiples orígenes, ¿no? Pero nos reivindicamos simplemente como un gran pueblo, ¿no? La muestra de ello es que el día de hoy tenemos a una representante de un país hermano, como es Bolivia. En ese sentido fue la pregunta, estimado José. Por lo demás, nuestro aprecio y reconocimiento siempre, no solamente por tu trayectoria personal, sino también por tu trayectoria política y tu honestidad y coherencia. En todo caso, vamos a volver con la congresista, con la senadora María Oporto. Muy bien, se han vertido diversas opiniones, diversos aportes respecto a lo que es la discriminación. Hemos analizado cómo van las cosas en Bolivia, cómo van las cosas en Perú, las relaciones que han surgido entre ellos, el origen también histórico, cultural, pero me gustaría conocer un poco, no sé si la senadora está allí. Sí, correcto. ¿Cómo van las cosas actualmente en Bolivia? Sabemos que hace poco ustedes han atravesado un proceso político muy complicado que terminó con la salida de Evo Morales, que en su momento también fue calificado como
bueno, por el Papa, traigo a colación las declaraciones del Papa cuando señalaba como el primer indio que había sido presidente, el primer indígena, ¿no? Sin embargo, meses atrás de su salida hemos visto algo horrorizados, que por ejemplo han habido muestras de intolerancia, e incluso que se han manifestado en huipalas quemadas, ¿no? En agresiones hacia integrantes del movimiento al socialismo. ¿Cómo van las cosas actualmente en este contexto político en Bolivia? Senadora, le escuchamos. Bueno, el año pasado hemos atravesado momentos muy, muy difíciles en nuestro país. Prácticamente se ha, bueno, hecho renunciar al expresidente Evo Morales con una presión, ¿no? Que ha sido totalmente planificada por parte de los cívicos, de la policía, de las Fuerzas Armadas y también de los diferentes políticos, ¿no? Eh, bueno, se ha amenazado de muerte, de agresiones físicas, bueno, una violencia grande en nuestro país contra los seguidores, contra las autoridades del movimiento al socialismo, que, bueno, estábamos dentro del gobierno de Evo Morales, ¿no? Por ejemplo, mi persona como senadora del movimiento al socialismo ha recibido muchas amenazas, como muchos otros de mis compañeros, senadores, diputados del movimiento al socialismo, que sus casas han sido quemadas, han sido golpeados, sus familiares secuestrados, y bueno, amenazas de muerte, ¿no? Contra nuestra familia, contra nuestra integridad física, una violencia grande en nuestro país. Y bueno, en medio de tanta violencia que bueno, han pretendido hacer renunciar al presidente Evo Morales, él ha renunciado, uno, para resguardar la vida de muchas personas que estaban siendo torturadas en ese momento, y también él estaba siendo amenazado de muerte, ¿no? Entonces, él renuncia en esas circunstancias y, bueno, también viene, eh, viene después una sucesión constitucional totalmente ilegal, de manera ilegal. Nosotros tenemos una constitución política del Estado que establece cómo debe ser la sucesión constitucional. No se ha cumplido, pues bien hemos tenido una presidenta y tenemos una presidenta que se ha autoproclamado solita como presidenta y ha sacado a las Fuerzas Armadas a la calle. ¿Qué han hecho las Fuerzas Armadas? Han ido a disparar a todos los que se han opuesto contra este golpe de Estado que hemos vivido, ¿no? Entonces han ido a disparar, más de 1.500 heridos, 36 personas fallecidas, 27 desaparecidos, entre ellos niños, adolescentes, mujeres fallecidas. Y bueno, ahí, como tú has dicho, la huipala, que es un símbolo del Estado plurinacional de Bolivia, ha sido quemada por la policía, ¿no? Bueno, la gente pensaba, muchos pensaban que esta huipala es del MAS, ¿no? Cosa falsa. Es un símbolo que está en la Constitución Política del Estado junto a la bandera tricolor. Entonces han quemado la huipala supuestamente como era del MAS y querían hacer desaparecer a los sectores mayoritarios que conforman el movimiento socialismo, que son los pueblos indígenas originarios campesinos, mayoritariamente, ¿no? Y también las clases populares. Entonces, bueno, ejercen una presión, ejercen un racismo y una violación a los derechos humanos única.
empiezan a golpear en las calles a las mujeres de pollera, ¿no? A las mujeres indígenas, a las mujeres quechuas, aymaras. Se, se ha conformado un grupo que se hace denominar los motoqueros, que han salido por las calles a golpear a las mujeres de pollera, ¿no? Como decir que aquí en Bolivia se tienen que desaparecer los indígenas, y así lo manifestó la presidenta de facto, Yanine Áñez, dijo que se tienen que desaparecer los salvajes. A los indígenas originarios campesinos en nuestro país nos han denominado salvajes. Ella, ¿no? Bueno, de toda forma nos han denominado, hace poco también nos han denominado a los representantes de los pueblos indígenas originarios campesinos que estaban bloqueando, les han denominado bestias humanas, ¿no? Totalmente palabras racistas, discriminatorias. Hemos vivido momentos muy difíciles, ¿no? Mucha violación. Libertad de expresión, cero en Bolivia. Libertad a la información no existía y no existe hasta ahora. Se ha reprimido, se ha encarcelado a mucha gente que ha dado a conocer solo su voz en memes por medio de Facebook. Tenemos varios detenidos que solamente han dicho, pero han dado su opinión, que este es un golpe de Estado, que hay mucha represión, que hay mucha violación a los derechos humanos, y los han metido a la cárcel, ¿no? Entonces, en Bolivia estamos viviendo dos cosas graves. Uno, que estamos viviendo un régimen dictatorial, donde no hay derechos humanos, donde las leyes no se respetan, ¿no? Ni la constitución política del Estado, ni las leyes están respetándose en este momento. Hay mucha gente en las cárceles sin una prueba, sin denuncias, sin un proceso debido, ¿no? Entonces, eso, y aparte lo que es la pandemia del COVID-19, una doble represión, grave, grave. Al respecto, senadora. Se ha sacado a las calles a las Fuerzas Armadas nuevamente, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona que no tenía un carnet, que le tocaba salir, pero por Dios, a la cárcel, ni siquiera detenido 8 horas, ¿no? A la cárcel, y se los ha procesado por sedición y terrorismo. Entonces, realmente un abuso de poder, excesos que se han cometido por parte de este gobierno que se hace llamar de transición, mucha violación a los derechos humanos desde que entró al gobierno. Y bueno, eso estamos atravesando en nuestro país, aparte de la pandemia que estamos viviendo, que también las personas se están cuidando dentro de sus casas, se están curando contra el COVID en sus casas, porque ha habido un total abandono del gobierno nacional, ¿no? Para equipar los hospitales, para que se garantice la atención. Ningún hospital está atendiendo a las personas, ¿no? Supuestamente todos han colapsado, y eso es también verdad. Entonces se ha disparado el COVID-19, entonces no hay medicamentos, no hay camas de terapia intensiva, no hay respiradores. Ya se ha hecho realmente una corrupción tremenda en el tema de los respiradores, y bueno, pues estamos abandonados totalmente, y aparte reprimidos, ¿no? Con tanta violación a los derechos humanos. Senadora, quizá ya para ir culminando su participación, reiterarle nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad como un pueblo hermano de nuestro, de Perú. ¿Ustedes sienten que este tipo de acciones son fruto de discriminación por razones políticas eminentemente, o inclusive hay una carga racial detrás de ellas? Se lo pregunto porque en el caso de Bolivia trascendió el hecho de que había un enfrentamiento, ¿no? Que no solamente iba en lo político, sino también que tenía orígenes históricos y etnográficos, de tal forma que se hablaba de una luna, una media luna blanca, que cuestionaba las reivindicaciones sociales que se habían logrado con un gobierno indígena. ¿Cómo usted percibe esta discriminación? Le cuento que un poquito se ha cortado el audio, no le he podido escuchar la primera parte de la pregunta. Por favor, ¿me lo puede Correcto. repetir? Le decía, para que nos precise un poco cómo ha percibido
este fenómeno en Bolivia del cual ustedes son víctimas, puede ser interpretado como una discriminación solamente por origen de ideas o por el contrario se ve adicionada por componentes de orden racial o discriminatorio. Recordemos el fenómeno de la media luna blanca que acechaba a Bolivia, ¿no? Que ha trascendido en algún momento, versus el gobierno indígena. ¿Cómo percibe este conflicto social? Bueno, dos causas. Uno, por un contenido racial, ¿no? Por un contenido racial. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿no? Fundamentalmente los de la media luna, los que, más que todo los agroindustriales, los que se creen descendientes, y muchos de ellos son, ¿no? Croatas, y bueno, nunca han aceptado tener un presidente indígena, ¿no? Eh, como yo les estaba comentando hace rato, los pueblos indígenas originarios campesinos han sido excluidos históricamente, han sido, digamos, una ciudad clandestina que no tenían derecho ni siquiera a votar, ¿no? El 52 recién han accedido al derecho al voto los campesinos. Entonces, una discriminación única, ¿no? Hasta histórica, que, bueno, ha venido viniendo, y cuando Evo Morales entra al gobierno, bueno, mucha gente no estaba conforme porque obviamente decía como un indio que no ha estudiado, que no es profesional, me va a gobernar a mí, que yo soy descendiente aria, descendiente croata, ¿no? Entonces, no aceptaban, ¿no? No aceptaban, y es por eso que se han dado muchas posibilidades de golpes de Estado, como 4 golpes de Estado en nuestro país, ¿no? Que se armaban y con esa carga racista, ¿no? Nunca han aceptado que un indígena pueda gobernar, ¿no? Ese resentimiento, ¿cómo es posible que un indígena nos gobierne a nosotros, que nosotros somos descendientes, ¿no? Extranjeros, de españoles y demás, los que hemos discriminado durante tantos años, los indígenas, ¿cómo nos van a gobernar a nosotros? Así, ¿no? Esa carga racial ha habido y sigue habiendo por muchos sectores sociales, agroindustriales fundamentalmente. Hace poco, hace 2 semanas, yo hice una denuncia penal contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz por haber llamado bestias humanas, ¿no? A indígenas originarios campesinos y representantes de las clases populares. Entonces, como ven, o sea, el racismo persiste y ha sido parte también para que se realice el golpe de Estado. Por otra parte, también hay pues el tema ideológico, ¿no? Hay una carga ideológica, hay un resentimiento único de los dueños, ¿no? Que se creían de los recursos naturales de nuestro país. Hay un resentimiento. ¿Por qué? Porque las transnacionales en nuestro país se lo llevaban toda la riqueza, ¿no? Se lo llevaban ellos. ¿Y qué hizo Evo Morales cuando entró al poder? Revirtió. La riqueza ya no se fue con ellos, se quedó en Bolivia. Puso nuevas condiciones, donde las transnacionales ya ganaban muchísimo menos, el 90% menos de lo que llevaban antes, ¿no? Y ya esa riqueza se quedó en Bolivia. Pero ese resentimiento ha persistido. Las transnacionales siempre querían poner un gobierno para manejarlo como antes, ¿no? Y eso no permitía nuestro expresidente Evo Morales. Ese resentimiento quedó, y ahora que tenemos el litio y que es la manzana de la discordia, ha habido intereses extranjeros para poder, bueno, apropiarse de nuestro litio y poner los condicionamientos para saquear ahora nuestro litio, ¿no? Esa ha sido, bueno, la causa
que ha generado este golpe de Estado. Por una parte, el tema ideológico y por otra parte, la carga racial, ¿no? Y obviamente las transnacionales han puesto plata, bastante plata para generar una inestabilidad al gobierno de Evo Morales. Siempre han estado cada año, por eso querían dar golpe de Estado, golpe de Estado. O sea, no ha sido muy fácil que un indígena asuma el poder, ¿no? Aunque lo ha hecho realmente bien. Se ha destacado en el tema económico, ha trabajado mucho por mejorar las condiciones de vida de su pueblo y se ha atrevido a tocar los bolsillos de las transnacionales. Ha tenido esa valentía y por eso nunca lo han aceptado a él. Uno, porque es indígena y otro, porque ha transformado nuestro país y ha quitado las riquezas de las transnacionales para que se quede para los bolivianos. Antes, nosotros éramos un país rico, pero nuestros ciudadanos eran totalmente empobrecidos, ¿no? O sea, éramos ricos en recursos naturales, pero esa riqueza jamás nos llegaba. Pero cuando Evo Morales ha entrado, ha hecho la nacionalización y ha revertido los contratos con las transnacionales, entonces se ha volcado la moneda. Y yo le digo un ejemplo. Antes las transnacionales se llevaban el 92% de la riqueza y nos dejaban con el 18% para los bolivianos. Evo Morales entra, nacionaliza los hidrocarburos y se revierte. Las transnacionales se van con el 18% y nosotros nos quedamos con el 82%. Ha sido una transformación grande. Ya teníamos plata para educación, para salud, para caminos, para agua, para luz, lo que jamás antes los indígenas tenían ese acceso a los caminos. O sea, hemos cambiado nuestro país. Obviamente han habido errores que hay que saber reconocerlos también, pero más aciertos. Pero por este tema, ¿no? El tema de ideología, porque nosotros hemos querido ser un país soberano, ¿no? Y no depender de las transnacionales y no ser marionetas del imperialismo. Eso es lo que no les ha gustado a las transnacionales. Ellos estaban acostumbrados a tener gobiernos que manejen a su gusto, que defiendan los recursos naturales de nuestro país, y eso es lo que no ha permitido nuestro gobierno indígena, porque ha pensado fundamentalmente en las y los bolivianos, ¿no? Eso es lo que hemos vivido y esos dos temas son los que no les ha gustado, ¿no? A los que nos han dado el golpe de Estado financiado por las transnacionales y el imperialismo yanqui. Correcto, muchas gracias, senadora María Oporto. Ha sido muy interesante escuchar sus opiniones, compartir la experiencia desde el hermano país de Bolivia. Vamos a ceder ahora el uso de la palabra al congresista Walter Azcona, porque se han tocado diversos temas. Hemos hablado un poco sobre el fenómeno, el caso Marta Chávez, ¿no? El repudio ha sido generalizado, se ha marcado distancia, pero también hemos señalado de que efectivamente el fenómeno de la discriminación no es nuevo y lamentablemente está generalizado de múltiples formas, no solamente a nivel racial, sino inclusive a nivel de ideas políticas, tal como lo ha recalcado el antropólogo José Lombardi y ha reiterado en este caso la senadora María Oporto como una circunstancia que actualmente se vive en Bolivia. En todo caso, congresista Azcona, ¿cuáles son sus reflexiones respecto a este fenómeno a partir de las ideas vertidas? ¿Cuáles son las tareas por consignar? Usted ha aludido a la necesidad de insistir con la educación de las nuevas generaciones. ¿Qué queda hacer a partir de ahora? Congresista, tiene el uso de la palabra. Sí, en principio es un tema que, como lo han vertido, viene arraigado, si se quiere, en el tiempo. Considero que se está avanzando, si no, no hubiésemos tenido un presidente en Bolivia en ese nivel, porque es reconocido en el mundo, en el caso de Evo Morales, que cambió, transformó, cosa que no pudo hacerlo durante muchísimos años los ciudadanos bolivianos.
Y ahí hemos podido ver cómo es la fuerza del poder económico de las entidades de crédito internacional, en todo caso el sistema, cómo impera, cómo hizo caer varios gobiernos. Bolivia tuvo muchos golpes militares y nosotros tampoco estamos al margen de eso. Ese es en principio. Los modelos de gobierno en América Latina han visto o hemos visto fracasar prácticamente el sistema neoliberal. Pero si a eso agregamos que siguen luchando para poder establecer el poder de las transnacionales, nosotros como país lo sentimos. Más allá del concepto de haber fracasado el modelo, el sistema, podemos ver cómo batalla el sistema en cuanto al poder económico de querer hacer lo que ellos creen que es conveniente para poder saquear nuestro territorio. Entonces, creo que ese es algo que atiza este tema de la discriminación, porque si hablamos de una de las cosas que tiene que superarse en nuestro país y que lamentablemente con el presidente Humala, donde yo en particular en gran medida tenía expectativas, esperanzas de que se iba a iniciar un proceso que cambiase a nuestro país, no fue así, porque si hablamos de lo que es el proceso de descentralización que había avanzado, con Humala no solamente se detuvo, sino ha retrocedido al extremo de que disolvió el Consejo Nacional de Descentralización para pasarlo a una dependencia de la presidencia, es decir, del Ministerio de la Presidencia, para luego desaparecer hasta el día de hoy. Entonces, todos conocemos que si algo tiene que ver con el desarrollo es precisamente la descentralización, y eso lo han hecho muchos países, y nosotros cada vez más centralizados nuevamente. Hoy el presupuesto nacional de la República, que suma 183.000 millones de soles, 130.000 millones están dedicados para Lima, el resto para el interior del país. Allí hay una discriminación, o sea, ya no solamente se habla en lo que hemos venido hablando como en el lenguaje del ser humano hacia otro, sino vemos cómo proporcionalmente considera este sistema que el Perú es Lima, y no es Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, el norte, la selva. Nuestra selva, nuestra sierra cada vez es más pobre. Están olvidados por muchísimos años. Eso es discriminación. Entonces, y lo otro, a partir de la década del 90, han destruido todas las instituciones. Han manejado precisamente el partido de Marta Chávez, hizo toda la década del 90 para desaparecer precisamente la participación ciudadana, desaparecer las instituciones, ¿no? Y eso dura hasta el día de hoy. Entonces, es un andamiaje que han construido y que también toma sus años para poder volverlo a su lugar. Y creo que esa es una gran tarea que tenemos que hacer. Nosotros tenemos en este momento un espacio en el tiempo de poco tiempo de estar en el Congreso, porque son unas elecciones complementarias a las cuales hemos salido elegidos, pero estamos haciendo, considero, poner por lo menos, como decíamos fuera del aire, en debate temas importantes, ¿no? Cosa que no lo pudieron hacer muchos congresos. Apelamos que en este proceso electoral que se avecina, en el mes de abril, sinceramente podamos tener un congreso mejor que el que tenemos hoy en día, pero mejor en el sentido de estar al lado del pueblo. Creo que eso es lo que aspiramos todos. No queremos necesariamente que se voltee la balanza, sino queremos un equilibrio de poderes, de reparto, de beneficios. Hoy en día las grandes transnacionales están pues con una gollería, con una ventaja tributaria y bueno, y creo que ese es un tema que no se está tocando, Ejemplo, en Chile, como conocemos, el sector minero
cerca del 80% es propiedad de los chilenos. En nuestro país, bueno, en Bolivia está hablando nuestra compañera senadora que con Morales se revirtió el tema. En el Perú todavía sigue el 100% propiedad del extranjero. Y hay una serie de exoneraciones tributarias. Por decir una, cuando hay una operación económica, financiera, cuando venden una mina a otra mina, o cuando venden una industria a otro poder, a otra empresa, en cualquier parte del mundo pagan un impuesto. Por ejemplo, hablando del sector minero, en Australia, en Canadá, en México, en Estados Unidos, en Chile, se paga un impuesto. En nuestro país, la ley dice, sí, también paga un impuesto, pero siempre y cuando su casa matriz esté en el Perú. Ni corto ni perezosos, ninguna minera tiene su casa matriz en el Perú, la tiene afuera y por lo tanto no paga impuesto, ¿no? Entonces, las casas de apuesta del deporte, del fútbol, no pagan un solo sol de impuesto en nuestro país. Un solo sol. ¿Cuánto deja de percibir el Estado peruano por ese concepto? 1.800 millones de soles. Y por ende podemos encontrar muchas exoneraciones tributarias. Entonces aquí hay que cambiar mucho, pero pasa porque hay que cambiar la mentalidad del pueblo. El pueblo tiene que comenzar a tener un tejido social. Los municipios están siendo manejados, hay mucha corrupción, entonces es una tarea ardua la que necesitamos propia de lo que se inició en el 90. Correcto. Muchas gracias, congresista Walter Ascona Calderón, por participar en este espacio y compartir sus perspectivas y sus posiciones respecto al fenómeno de la discriminación, que habría que verlo de forma integral, destacamos. Muchas gracias, congresista. Vamos a ceder ahora el uso de la palabra a Juan Zúñiga Rodríguez. Él representa a la sociedad civil, Amnistía Internacional, y en ese sentido va la pregunta. ¿Cuál es el reto? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe asumir la sociedad civil el reto para combatir la discriminación en todas sus formas? Estimado Juan, adelante. Bien, en principio para saludar el punto de vista que nos plantea Pepe Lombardi para analizar el tema de discriminación eh, frecuente, cotidiana, casi cultural que vivimos en el país, no solamente en el país, sino en el mundo, que nos ha trascendido de un hecho, de un episodio lamentable de la congresista Marta Chávez, hacer un análisis más profundo del tema de la discriminación, ¿no? Y creo que es una responsabilidad y una oportunidad de quienes, como el congresista Walter Ascona, ahora están asumiendo esta responsabilidad. La reforma política es una tarea, para revisar el sistema integral de salud, como bien decía Pepe, totalmente discriminatorio. La pandemia nos ha hecho, obviamente, resaltar estas terribles debilidades de la institucionalidad del Estado, ¿no? En educación, el congresista Ascona ha señalado con énfasis lo discriminatorio que significa la distribución del presupuesto nacional, ¿no? Con una visión centralista, discriminando a los pueblos que inclusive en la manera de llamar, ¿no? Dicen los pueblos del interior, dicen los limeños, ¿no? O sea, Lima es la cara bonita y los pueblos del interior son pues los rezagados, ¿no? Los ciudadanos de segundo nivel. Y yo creo que el Perú tiene la obligación de fortalecer su institucionalidad, no solamente en el hecho de firmar acuerdos internacionales en diversas materias, sino en la obligación del cumplimiento de estos acuerdos internacionales, dentro de ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y una lucha y un trabajo por construir una nueva cultura contra la discriminación, contra el racismo, que nos haga un país capaz de ser tolerantes en las diferencias, de concertar bajo
proyectos estratégicos de desarrollo, ¿no? Compartiendo como somos, un país de todas las sangres, ¿no? Y compartir también estas proyecciones de desarrollo con los países hermanos de América Latina. Eso quería señalar. Perfecto, muchas gracias a, a Juan Zúñiga por sus importantes opiniones y aportes. Vamos finalmente con el antropólogo José Lombardi, ¿no? Él nos ha resaltado la importancia de ver el fenómeno de la discriminación no solamente a nivel racial, ¿no? Sino también verlo como a nivel estructural, ¿no? Estimado José, sus reflexiones finales respecto al tema de la discriminación. Lo escuchamos. Mira, yo creo que siguiendo la reflexión estructural y recogiendo la reflexión sobre Bolivia, yo creo que efectivamente si tú tienes un sistema neoliberal que no distribuye, sin duda la contraparte es la desigualdad. Y ojo, América Latina es el continente de mayor desigualdad en el mundo, ¿no es cierto? Y esa mayor desigualdad que tiene América Latina viene como producto de las corrientes de ajuste económico que vivimos del 90 adelante en muchos países, entre ellos el Perú, ¿no es cierto? Y donde además hablar de alguna intervención del Estado, y ahí creo que la experiencia boliviana es sumamente importante a partir de cómo el Estado redistribuye, ¿no? Y incluso renegocia con las empresas transnacionales cuánto queda en el país, es sumamente importante. En nuestro país, hablar del Estado y decir que el Estado debe intervenir y debe poner reglas de juego es poco menos que una posición subversiva, ¿no es cierto? Porque el pensamiento que nos quieren poner como pensamiento único es que el Estado no tiene nada que hacer, ¿no? Debe dejar hacer a las empresas y a la economía lo que quieran, ¿no es cierto? O sea, es la lógica del libre mercado. Y hoy la pandemia nos ha llevado a que efectivamente esa no intervención del Estado nos ha llevado a esa debacle, a ese que hemos visto del sistema de salud, ¿no es cierto? Que nadie pudo responder. Y en cierta medida, digo en cierta medida porque no todo, porque sí creo que respondió adecuadamente, pero no eficientemente al tema de la educación, ¿no es cierto? Porque es muy, muy importante los mecanismos virtuales para educar, pero claro, pero las bandas anchas, la comunicación no llega igual a todas las zonas del Perú. Y hay muchos sectores en los cuales no se han podido conectar. Algunos han tenido computadoras, otros han tenido que hacerlo con celular. Entonces, esa desigualdad creo que también es fomento de desequilibrio, ¿no? Y que la contraparte es de que cuando hablemos yo soy de los convencidos de que lo que crea la identidad nacional es la educación pública de calidad, ¿no? Todos los países que han logrado desarrollarse, incluso en Europa, el propio Estados Unidos, en América Latina, Argentina, en niveles cultural, es porque han tenido una educación pública de calidad. La educación pública de calidad es el crisol de la identidad, porque todos los que han podido estudiar en un colegio nacional han convivido, yo he estudiado en una universidad nacional, ¿no? Y se convive con todas las sangres, pues, del Perú, ¿no? Y con todos los defectos y con todo, no se vive en una burbuja, ¿no? Y hoy estamos formando a buena parte de las promociones del Perú en burbujas. Obviamente, un chico que no sabe que existe el cono norte y llega a ser político, ¿a favor de quién va a gobernar? Pues de lo que conoce, ¿no es cierto? Porque no sabe que existe otro Arequipa, otro Perú. Entonces, creo que es muy importante la apuesta que podamos hacer porque la educación pública, sea básica, regular o universitaria, como se ha hecho con la reforma de SUNEO, lleve a generar una integración nacional, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. El día de hoy hemos tenido un programa de lujo. Agradecer la participación de la senadora por Bolivia, de María Oporto, del congresista Walter Ascona y por supuesto de los destacados profesionales Juan Zúñiga y José Lombardi. Simplemente como corolario deberemos señalar de que efectivamente han circulado ideas muy interesantes, entre ellas el rechazo unánime a las declaraciones de la congresista Marta Chávez. Se ha hablado sobre la necesidad de fomentar el respeto y fortalecimiento de las naciones hermanas, particularmente con Bolivia a raíz de este hecho. Es necesario proscribir toda forma de discriminación, no solamente la racial, porque también hay una discriminación económica, hay una discriminación de naturaleza política, y esta se origina en la desigualdad. La desigualdad tiene componentes estructurales que hay que combatir y esas brechas sociales tienen que cerrarse fundamentalmente en los sectores salud y educación. Hasta aquí queremos agradecer a todos nuestros invitados por participar, por la buena disposición y a todos nuestros televidentes y seguir solicitándoles que nos acompañen en futuras ediciones en Gestores Públicos. Muchas gracias a todos. Hasta otra nueva oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Hasta luego.